Bueno, en 3 minutos van a ser las 9 de la mañana. Ministro Juan Castillo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día, es un gusto. Bienvenido. Bueno, es una jornada compleja para el Ministerio de Trabajo. Le noticiábamos del fallecimiento de un joven trabajador en la tarde de ayer en la zona de Punta Carretas, pero lamentablemente hay que sumar otro caso, ministro. Los detalles todavía no se conocen. Hay un informe que todavía se está elaborando por parte de la inspección, pero también otro siniestro laboral con otro joven que también termina falleciendo. Cifras que empiezan a preocupar. ¿Qué datos tienen sobre esto último? Sí, lo primero, la preocupación. Me sumo a la solidaridad. Ayer, cuando salíamos de comparecer en la Comisión de Legislación de Diputados, nos enteran algunos colegas de la noticia y esto siempre te impacta, aunque estás siempre en el oficio, siempre estás en medio de todas estas actividades y estamos en medio de una campaña que intenta combatir eso. Sí. Cada pérdida de vida humana en el trabajo, o en cualquier lugar, pero sí, particularmente a nosotros nos golpea fuertemente. La noticia sí, efectivamente, es que en la mañana fue el accidente, una obra en construcción. Le costó entrar a la inspección de trabajo porque primero actúa la técnica, actúa el Ministerio del Interior y después la inspección de trabajo, a ver las condiciones laborales, tomar algunos testimonios, cosa que todavía en la tarde de ayer no teníamos el informe completo, simplemente esos datos que ya se habían hecho públicos en cuanto a la edad del joven trabajador, que aparentemente no tenía el cinturón de seguridad y que aparentemente allí no habrían vallas para tapar lo que se genera ahí en la construcción del ascensor. Bueno, estos son apariencias. El sindicato de la construcción ayer de tarde nos hace saber en un comunicado que además allí ellos no tienen la posibilidad de entrar. Allí esa empresa aparentemente no habilita, no permite la afiliación sindical, por lo tanto, la de ayer a la mañana, no se puede hacer el trabajo sindical, por lo tanto seguramente no habría delegado de salud laboral y ocupacional. Y después terminan siendo las consecuencias. Nadie quiere todavía tomar, si no tenemos toda la información arriba de la mesa, hacer un juicio de valor. Pero bueno, lo primero es la preocupación, lo segundo la investigación y el compromiso. Y además se suma que en la tarde, cuando ya nos estábamos retirando del Ministerio de Trabajo, la subinspectora nos informa, la subinspectora en funciones de inspección ahora, nos informa de un segundo accidente el mismo día, en este caso en la zona céntrica, en la Avenida Libertador. Un operario que estaba haciendo una limpieza de tanque de un edificio también cayó al vacío y bueno, el accidente fue fatal. Esa es solamente el titular de la información que tenemos. Ahí seguramente trabajaron hasta la tarde-noche. Veamos hoy qué es lo que tenemos con información. El resumen y la síntesis es la preocupación que mantiene la inspección de trabajo en general y particularmente el Ministerio de Trabajo como una prédica constante en torno a esa campaña que nosotros hemos denominado en defensa del trabajo, la salud y la vida. Porque son reivindicaciones que tienen que ir de la mano, el cómo nosotros dotamos a los que comparecen frente al lugar de trabajo, el empleador y el trabajador, la empleadora y la trabajadora, en cuanto a qué derechos y qué obligaciones se tienen a los efectos de asegurar de que evitar accidentes o minimizar los accidentes, porque a veces eso es objeto de distracción por más cuidados que tenga. Es que desde el Ministerio, más allá de la posibilidad de incrementar las inspecciones, no tiene mucho margen de acción más que apelar a la conciencia y a la responsabilidad tanto del empresariado como de los trabajadores a la hora de tomar las medidas de recaudo necesarias, ¿no? Sí, en parte sí, o sea, yo me podría escudar capaz, nosotros nos podíamos escudar en eso, pero cuando nosotros asumimos, teníamos una visión crítica de la cantidad de accidentes laborales que había anteriormente, que llegaban a 40.000 el registro durante el año 24, era muchísima cantidad. Y además, en ese momento del año 24 termina esa estadística con casi 40.000 accidentes laborales en todo el país. Esto habla de más de 100 accidentes diarios en el trabajo y habla que... diferentes niveles, ¿no? En diferentes niveles y que cada 10 días la pérdida de una vida por esa situación. Entonces, nosotros lo que nos pusimos al hombro fue hacer una campaña y empezar a recorrer el país instruyendo, dando cursos, talleres, en conjunto, donde en el mismo ámbito estuvieran los empleadores y los trabajadores, los delegados sindicales, a los efectos de poder tomar medidas de cuidado y abatir este tema. Perdón, está bien, ministro, uno ve el caso, por lo menos el primero, que es el que tenemos un poco más de información. Es una empresa que no permite la asociación sindical, no hay delegados sindicales allí.
¿el Ministerio puede sancionar o debe sancionar a estas empresas primero? Porque aparentemente no se está respetando la libertad sindical o la posibilidad sindical. Y por otro lado, tenemos trabajadores sin las medidas de seguridad. O sea, ¿esa empresa puede seguir trabajando, operando tranquilamente después del fallecimiento de un trabajador que no estaba en condiciones? Hay varias medidas que se pueden hacer. La primera es seguir difundiendo que el derecho sindical es un derecho humano fundamental. El tema de la actividad sindical para nosotros es muy importante. El derecho de agremiación en general, tienen el derecho también los empleadores a los efectos de organizarse gremialmente y establecer relaciones laborales de otro tipo. Una. Dos, estamos en medio de una primera respuesta del sindicato, una medida solidaria que tiene de inmediato para tomar, que es la medida de paralización de actividades para llamar a un grado de conciencia al conjunto de la sociedad. Y tres, el sindicato ayer nos anuncia, secretario general, que en la tarde de hoy va a estar haciendo llegar un planteo concreto sobre la situación en esta empresa y en algunas otras que denuncian de que no se permite la actividad sindical. Bien, pero ¿cuáles podrían ser las repercusiones? Veamos, porque no todas son los mismos. No sé qué es lo que nos va a anunciar el sindicato, si no hubo nunca relaciones, cuáles son los problemas allí, si hay o no reconocimiento sindicato, si hay o no ámbito de negociación colectiva. Ahí con esa información el Ministerio ahí nosotros tenemos actuaría. que actuar. En la Inspección de Trabajo es la que actúa directamente sobre eso también. Bien. Ministro, ¿qué incidencia tienen las denuncias que se hacen algunas veces por redes sociales de condiciones de explotación laboral en algunas obras y las inspecciones posteriores? Bueno, ahí hay una suerte de que el primer instrumento, el instrumento más rápido que difunde cualquier hecho público, seguramente son las redes sociales, ¿no? Se saca una foto, se filma un video, se sube a las redes y esto al menos amplifica el hecho ilegal, ilícito o que conmueve de repente a la sociedad, en cualquiera de los aspectos, lo difunde públicamente en forma rápida. El problema de que la contradicción que nos genera Trabajo, Ministerio de Trabajo, que alerta al que está cometiendo un ilícito y hace que rápidamente cuando nosotros lleguemos al lugar, la situación que está siendo denunciada no exista más. ¿Y entonces qué recomiendan esos casos? Bueno, Ir directo nosotros tenemos que seguir en el trabajo que estamos haciendo, esta campaña que, insisto, empezó el 1 de abril, nosotros subimos el 6 de marzo, ¿no? O sea, 24 días después empezamos esta campaña en todo el país, las y los inspectores de trabajo, encabezada por su propia dirección, a recorrer el país. Están siendo abundante la cantidad. Este año ya lo retoma a partir de la semana que viene, se va al departamento de Colonia, se difunde mucho públicamente y se dan elementos para el manejo de cómo actuar en situaciones que uno ve, identifica claramente que es violatoria de las leyes o de las normas de trabajo. ¿Y tuvo alguna repercusión el video que subieron los obreros peruanos allí en la obra de Cipriani, en el San Rafael? Cuando ese video aparece difundido públicamente, cuando nos dicen de que se estaba difundiendo un video de esas características, de inmediato me consultan también algunos colegas sobre si estaba enterado de esta situación. Llamo al inspector de trabajo y la inspección de trabajo venía trabajando de hacía algunos días antes en esa situación, porque ya se rumoreaba que había una situación irregular en torno a algunos trabajadores. El hecho concreto también es de que no es que se haya hecho una medida concreta para esa empresa. Normalmente en la temporada estival, en la temporada turística, hay una suerte de trabajo concentrado en las zonas turísticas de parte de la Inspección de Trabajo. Entonces se está permanentemente visitando distintas actividades empresariales, comerciales, gastronómicas por todos lados allí, de manera de detectar problemas, que esté todo regulado en el trabajo, y ahí aparece esa situación. El informe, han tenido 2 o 3 visitas, yo no tengo ahora el informe concreto arriba de la mesa. ¿Pero se ha multado, por ejemplo? Es que todavía no culminó la investigación, no culminó. Es más, la contrapartida es que representantes de la empresa le pidieron una reunión al Ministerio de Trabajo para la semana que viene, así que tal vez la semana que viene nosotros podamos tener las 2 versiones concretas arriba de la mesa en función de la denuncia de los trabajadores, las condiciones laborales de los trabajadores allí y la denuncia que nos puede hacer la empresa o los elementos que propongo. Ministro, usted sabe que cuando acordamos la entrevista, hicimos un trabajo de producción, tenemos muchas preguntas para hacerle, pero hoy nos desayunamos con La Diaria, que dice: Consejo de Salario, en los pocos casos en los que no hubo acuerdo, el gobierno votó mayoritariamente con los empresarios.
Y uno empieza a mirar y mira, es un informe de Encuesta Duarte que dice que el actual Poder Ejecutivo ha votado un 85% con los empleadores y un 15% con los trabajadores. Bien, a ver, no leí la diaria, no me llegó todavía el informe del Instituto de Encuesta Duarte, pero hay algunas cosas que son objetivas, que son ciertas y que son reales. El trabajo que tiene el Ministerio de Trabajo es tratar de acercar a las partes para que arriben a un convenio colectivo consensuado, y nosotros apostamos en el discurso, en la práctica, en la tarea, en el trabajo de la Dirección Nacional de Trabajo de todos los días, es ir hasta el último minuto tratando de buscar un consenso. Consenso que marcan, en primer lugar, que el criterio arriba de la mesa son las pautas, los lineamientos que colocó el gobierno a la hora de la negociación y que ha dado un margen de flexibilidad para que sean las propias partes, los actores sociales, empresarios y trabajadores, a que arriben al acuerdo. Si hay unos criterios, por ejemplo, el más importante que se maneje. Si el empleador y el trabajador, si los empresarios y los trabajadores entienden que deben superar los lineamientos del Ejecutivo, ellos tienen el derecho a hacerlo, pero con la condición que no trasladen ese acuerdo a precios. Entonces, si se está dispuesto a distribuir más y mejor la riqueza generada entre los trabajadores o el producto generado entre los trabajadores, está bien, nosotros no tenemos... Para nosotros se nos van de los lineamientos y el acuerdo lo hacen las partes sociales y nosotros nos mantenemos al margen, ¿no? Nos mantenemos en los lineamientos, pero no los imposibilita. Pero hay otras partes en la discusión cuando el planteo de los empresarios exceden el reclamo y la demanda o no quieren acordar los lineamientos. En ese caso, cuando no hay acuerdo, nosotros votamos junto con los trabajadores para que se respeten los lineamientos. Y sucede el tercer caso, que cuando la demanda del sindicato es superior a lo que la empresa está proponiendo discutir y nosotros seguimos insistiendo en el acuerdo y no se logra, llega un momento que hacemos una propuesta de acuerdo, una propuesta media basada en los lineamientos. Si no hay consenso, se pasa a votar. Y en ese caso nosotros tenemos que votar la decisión del Poder Ejecutivo por ley, es votar lo que dicen los lineamientos. Y el sector empleador normalmente también no quiere moverse en ese caso. Entonces lo que explicaría esto es que hubo una demanda superior del sector sindical. A veces sí, a veces es lo que ocurre en la mayor parte de las veces, no siempre es así, pero en este momento lo que hay que acordar es que el 85% parece bastante un titular muy alto. El 85% teniendo en cuenta de que nos quedan 12, son en 12 lugares de 166 mesas. El 95% de las mesas ya cerradas logró acuerdo y de ellas el 85% son acuerdos tripartitos. Bien, ministro, quiero pasar a otro tema. Usted ayer compareció ante la Comisión de Trabajo del Parlamento, entre otros temas, hablar de lo que sucedió en torno a la caja profesionales y recién veíamos repercusiones políticas sobre esto. El diputado Gisdonian dijo que el ministerio tiene gusto a poco, está dando gusto a poco y que además es un ministerio de los 60. ¿Qué se debe a estos comentarios? Debe ser ¿Qué sucedió a mi edad, en la el año que comparecencia? nací, debe ser, no sé, ¿qué quiso decir? No sé. Tampoco se entendió muy bien, no se hizo explicar muy bien el diputado adentro de la comisión. ¿Por qué? Porque hizo muchas preguntas, hacía muchas valoraciones en general, pero no nos preguntaba nada en concreto, cosa que en general a nosotros efectivamente, primero, nosotros cada vez que las comisiones del Parlamento o del Senado nos convoquen tenemos que comparecer y la actitud del Ministerio no esperar. Nos convocaron hace 2 miércoles atrás para comparecer a partir de una iniciativa del diputado Yuri. Y dijimos, estamos en condiciones de ir ahora. No, es para el miércoles que viene. El miércoles siguiente nos suspendieron la participación porque había otra actividad y recién comparecimos ayer. El resultado, nos hubiesen llamado el primer miércoles, el segundo, en la jornada de ayer, la respuesta es la misma. No hay 2 o 3 respuestas distintas. Nos preguntan cuál fue el hecho concreto, qué fue lo que hicimos, cuál fue la decisión que se tomó y si nosotros creíamos que la decisión que se había tomado anteriormente se ajustaba a la legalidad o no. Y nosotros no lo compartimos, no es legal lo que se aprobó, no estaba dentro de las potestades que la ley les confería.
no fueron órdenes del Ministerio de Trabajo. Entonces, eso es la información que nosotros tenemos. No tenemos otra forma de hacer que consultar a los actores involucrados. No tenemos. Acá, en este caso concreto, que pedimos un informe que era lo que se había actuado, y es el informe que se nos reporta a nosotros y que presentamos a la Presidencia de la República. En ese informe, claramente, como hay un hecho que violenta una ley, efectivamente nosotros, en primer término, aceptamos la renuncia de la directora María Noel Sanguinetti, que la presentó el lunes al mediodía, y solicitamos después la renuncia del director Gustavo Rodríguez por la misma situación. Esto fue lo que actuamos en conjunto en el Poder Ejecutivo y que acto seguido se instalan los suplentes que ya estaban nominados. A los suplentes que iban a asumir en la próxima reunión inmediata que tenía que tratar el tema, nosotros vimos claramente allí sí los lineamientos de que esa ley que se había votado, ese proyecto, perdón, que se había votado en la reunión del directorio anterior, no tenía el aval del Poder Ejecutivo. Gisdón va un paso más allá y no habla solamente de este tema y dice que es un ministerio de los años 60. ¿Por qué? ¿Usted cree que carga de alguna manera con el moto de, como mote de venir del Partido Comunista, eso le llena de cucos en su figura? Es posible. Porque no sé si capaz que él habla para eso. Miren, ayer varias cosas, quiero decirlo también, igual se desprenden del acta también. Muchos nos preguntábamos por qué creen que fulano declaró tal cosa, por qué creen que alguien hizo tal cosa. A nosotros nadie nos pidió que tuviéramos que estar interpretando la opinión de los demás. Yo por qué sé, si la libertad es libre. No entendió eso este diputado, que la libertad es libre y lo tiene que empezar a ejecutar. Tiene el derecho a ir a opinar lo que quiera, tiene derecho a no estar de acuerdo con nosotros, pero nosotros somos el gobierno y el ministro de Trabajo soy yo y esta es la resolución que se ha tomado. Soy del 60 y bueno, yo no tengo culpa, no le voy a criticar a los del 2000, a la generación 2000, a la generación más contemporánea. Tenemos que convivir los más grandes y los más jóvenes y algunos van a tener que ir haciendo su experiencia, pero tendría que saber cuando dice y afirma, porque se afirmó 2 veces ayer, nos vamos con gusto a poco, no sé cuál era la intencionalidad de algunos de los integrantes de la comisión. ¿Qué es gusto a poco? Si nosotros no hubiésemos aceptado la renuncia a los directores, ayer nos hubiesen interpelado porque no le pedimos la renuncia a los directores. Ahora tenemos la renuncia a los directores, la ley no se aprobó, se rechazó. No sé, nosotros dijimos todo lo que sabemos, dijimos todo lo que tenemos como información para trasladar y esto es lo que tenemos. Si hay otra cosa, bueno, en su momento si aparece algún elemento lo vamos a seguir estudiando, no tenemos ningún tipo de problema, pero la información que tenemos nosotros la volcamos. Bien, ministro, la inflación bajó de 3,65 a 3,46, alcanzó el valor más bajo desde el 2001. De alguna manera esto le empieza a dar la razón a O'Donnell cuando en campaña, incluso ya siendo ministro, dijo, bueno, si la inflación se mantiene baja, con un lapso determinado, podríamos empezar a pensar en la desindexación salarial. Para esta ronda ya está, se liquidó. Caminó bien con los sueldos de más de 660.000 pesos el tema de la desindexación. Si esto se mantiene, ¿usted entiende que para la próxima ronda podría eventualmente discutirse firmemente la posibilidad de descalzar el tema de la inflación de los salarios? Ahí es una parte, lo asumo yo, no estoy criticando a nadie, una parte de futurología, saber qué es lo que va a pasar con la economía a nivel mundial. El mundo está convulsionado, para ser suave, ¿no? Hay unas grandes turbulencias que no sabemos qué van a terminar. El Uruguay, además, está en un proceso de camino de muchos acuerdos ahora reciente con el gobierno de China, de 24 acuerdos y algunos que quedaron encaminados que van a impactar en varios factores de la economía de nuestro país. El Uruguay está a la espera del resultado de la firma del acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur, en la cual va a tener otro impacto. O sea, van a suceder varios hechos en el intercambio comercial que van a afectar a la producción. Cuando digo afectar es porque puede efectivamente en algunos lugares crecer, ampliar el horizonte y el mercado y en otros capaz que
el resultado va a ser adverso en algunas industrias que ya están diciendo de que lo dejan en condiciones desventajosas. Entonces, el escenario que tenemos para ver para adelante es muy importante. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros actualmente? Instalar ámbitos de trabajo, algunos solamente el anuncio, porque lo van a tener que saber ellos cuando en la próxima sesión del directorio de INEFOP yo voy a pedir participar, para hacer un trabajo en forma conjunto. Decimos en el INEFOP, que es el Instituto de Formación Profesional y Capacitación Laboral, porque están representadas las tres partes, el sector empleador, el sector trabajador y el propio Poder Ejecutivo, en donde normalmente se recurre allí en situaciones de contribuir y ayudar a cómo nosotros defendemos más y mejores puestos de trabajo de calidad. Lo pueden plantear los empleadores, los cooperativistas y lo pueden plantear también los trabajadores y las trabajadoras. O sea que nosotros tenemos que desmenuzar cuál es el mundo por delante. Ese escenario nos va a dar dentro de 2 años en qué condiciones económicas estamos. Ajá. Con estos números, ahora es muy fácil decir, está bien, nosotros lo que estamos dando a conocer públicamente que el salario real ha crecido en forma importante en este periodo de tiempo. El resultado final, cuando culmine en toda la ronda de negociación colectiva, pero el del cierre del año 25 es el cierre de los primeros meses de gobierno. Todavía no está la totalidad del impacto y hay algunas cosas que vienen del periodo de gobierno anterior. Convengamos que eso es así. Ahora, nosotros no estamos sacando la cuenta a partir de que nos sirva más o a partir de que nos dé menos. Hacemos la cuenta cómo impacta a los trabajadores, a la economía, al poder adquisitivo y seguramente a la mejora del mercado interno también. En principio, estamos de acuerdo con lo que ha pasado hasta ahora. Nos parece un acierto las pautas y los lineamientos que se colocaron. Ningún trabajador perdió y esto no afectó al empleo, que es lo más importante. El empleo ha crecido tan bien como hacía tiempo que no crecía. 26.000 personas más en el año 25 acudieron a lugares de trabajo. No todas en trabajo formal, 19.000 de ellas sí son más aportantes al BPS, pero bueno, es un trabajo que tenemos todavía por delante. Ministro, ¿fuese y se está planteando la necesidad de crear un impuesto para la incorporación de tecnología cuando esto signifique pérdida de puestos de trabajo o la suplante? ¿Usted está de acuerdo con esto? No la conozco, la propuesta, cuáles son los contenidos. No me parece mal ninguna propuesta que se coloque arriba de la mesa para el debate y para la discusión. De hecho, nosotros propiciamos muchas. Generan algunos rechazos, a algunos les cuesta un periodo de tiempo más para empezar. Pero si hay la incorporación de la tecnología, que tiene que ser un beneficio para la producción, que tiene que ser un beneficio para las ganancias, que tiene que ser un beneficio para el trabajador y para el empleador, normalmente afecta y golpea mucho al sector trabajador. Una máquina nueva colocada en alguna industria desplaza mano de obra muchas veces, desplaza puestos de trabajo. Bueno, ¿por qué tiene que aceptarse que sea así? ¿Por qué no existir o tener elementos arriba de la mesa que con cada incorporación tecnológica, además de beneficiar al sector empleador, que es el que hace la inversión, esto no perjudica a los trabajadores, distribuya, amplíe el horizonte, tenga más posibilidades de producción? Bueno, nosotros creemos que esta cuestión habría que discutirla. De hecho, estamos colocando arriba de la mesa discutir el tema productividad a nivel de general y la reducción del tiempo de trabajo también como un elemento central. Ministro, tenemos que cerrar, le pido que sea concreto, pero quiero saber si usted va a buscar avanzar en este proyecto de ley para que las empresas estén obligadas a notificar con anticipación al Estado y también a los trabajadores y los sindicatos cuando prevén un cierre, despidos colectivos, un cese de actividad. Sí. Ya lo anunciamos cuando asumimos, lo repetimos varias veces durante nuestro transcurso de los 9 meses. Tuvo mucha resistencia. Y bueno, ¿cuándo se va a concretar? Hay que convencer, o sea que si fuera por la resistencia de muchos empleadores no haríamos nada y estaríamos en el tiempo de los esclavos. Eso hay que ser así, porque normalmente miran solamente cómo le da las cuentas a fin de año, cómo le da la cuenta a fin de mes. Y acá en una sociedad del trabajo también es una garantía, una sociedad civil, una garantía democrática, es una garantía de derecho y de recursos humanos. El convenio 158 es un convenio ratificado en la OIT, que no lo ha ratificado Uruguay, que nosotros queremos proponer que el Parlamento lo discuta. ¿Cuándo se va a concretar? Nosotros en estos días le estamos acercando la carpeta al presidente de la República.
Bien, Bien. eso va a avanzar entonces en las próximas semanas. Sí, la idea lleva todo un proceso de análisis jurídico, de estudio de oportunidad, de decisión política del presidente de la República y de enviar esto al Parlamento. Y luego el Parlamento se toma su tiempo para debatir y discutir. Bien. Tengo que cerrar hablando de convencer. ¿Convenció a O'Donnell del 1% para el más rico? Estamos con O'Donnell debatimos bastante el tema. Porque yo estaba leyendo declaraciones suyas. El presupuesto es insuficiente para las necesidades de nuestro pueblo y para la implementación del programa de gobierno, dijo usted. Sí. ¿Se precisa más plata? Se necesitan más recursos, o sea que quedó claro y de manifiesto en el presupuesto. Casi todos nosotros manifestamos de que de ser por lo que quisiéramos, todos queríamos tener más recursos para llevar adelante las políticas. ¿Y en 30 segundos me va a decir si lo convenció O'Donnell del 1% o no? Estamos empatados, estamos en pleno debate. Ah, se está debatiendo. Nunca dejamos de discutir con Gabriel O'Donnell, de tirar ideas, de colocar arriba de la mesa. Él tajantemente nunca desechó, siempre ha discutido de que hay que ver en qué tiempo, en qué momentos políticos, de hecho tomando además en cuenta de que ya hubo algunas variables desde el punto de vista impositivo y redistributivo en este presupuesto, o sea, no salimos de cero, ya hubo, pero se podría hacer más o colocar en el debate una herramienta nueva como la que se está colocando. Ministro, ha sido muy amable, muchas gracias. Por favor, gracias. Gracias.